Buen día, compañeros. Nosotros vamos a hablar del tema de pie diabético. Nuestro equipo está conformado por De los Santos Coronel Dania, Meneses Peregrina Maleni y su servidor Arriaga Gómez Javier Alejandro. Que primero tenemos el contenido de nuestra presentación, donde vamos a tocar un poco de antecedentes históricos de la patología, su definición, la incidencia, los factores etiológicos, la fisiopatología, el cuadro clínico de la patología, cómo se diagnostica, qué auxiliares de laboratorio y gabinete nos pueden ser útiles para el diagnóstico, el tratamiento que se le va a brindar a los pacientes y el pronóstico. Y por último, también vamos a anexar lo que son nuestras referencias bibliográficas. Que empezando la presentación, vamos a hablar un poco de antecedentes históricos. Se menciona que en el siglo XV a.C., Ebers en Egipto describe a través de un papiro los primeros síntomas de diabetes, bueno, que parecían que correspondían a lo que en un futuro se le iba a llamar diabetes, pero es hasta el siglo II que Arreteo de Capadocia le otorga el nombre de diabetes. En sí, también tenemos puntos claves donde se mencionan, bueno, en la historia se menciona el pie negro o pie muerto, pero no es hasta el siglo XVI que Avicea relaciona la gangrena de estas extremidades, la necrosis de los tejidos, con la patología de la diabetes. Desde ahí, desde el siglo XI hasta 1921, se le toma la importancia. El doctor Frederick Banting descubre lo que es la insulina y a través de la insulina logra reducir las complicaciones que generaba la diabetes, que en este caso pues, era el pie diabético. Y en 1956, el doctor Oakley es el primero que se enfoca en tratar las neuropatías y las infecciones que se generaban como complicación de esta enfermedad. Luego vamos a mencionar un poco de las definiciones. Tenemos dos definiciones. Una menciona que el pie diabético es una patología correspondiente a una complicación de la diabetes que va a generar alteraciones en la microvasculatura y en el funcionamiento nervioso. Esto va a generar como cuadro clínico úlceras y gangrena. Pero tenemos también la definición que es de la OMS, que se menciona que es una infección, ulceración o destrucción de los tejidos profundos relacionado con alteraciones tanto neurológicas como vasculares. Y esto se va a se menciona que principalmente se va a generar en lo que son las extremidades inferiores. Un poco de la epidemiología o de la incidencia es que se menciona que el pie diabético se va a presentar de un 2.4 a un 5.6% de la población en general. Esta variante depende porque va a depender de la edad, del sexo y de si el paciente presenta o no factores de riesgo. También se menciona en parte de la incidencia en que el grupo de personas que tengan la patología de la diabetes, el 15% de los diabéticos van a presentar úlceras en el pie a través de su vida. Y se menciona que el 85% de las personas que fueron amputados tienen antecedente de una úlcera diabética en alguno de sus miembros. Ok, vamos a mencionar ahora algunos de los factores de riesgo. Tenemos factores de riesgo que tenemos los antecedentes previos del paciente, que tenga historia clínica de úlceras previas o de alguna amputación previa, ya sea de las falanges o de alguna de las extremidades. También se menciona que tienen más probabilidades de presentar pie diabético pacientes que tengan una enfermedad vascular periférica ya existente, una neuropatía periférica, que en el pie presenten deformidades, callosidades o que mantenga presiones plantares elevadas, así como que se encuentre la movilidad articular disminuida. Luego tenemos dentro de los factores de riesgo algunas de las atenuantes, que estas van a estar relacionadas un poco con el estilo de vida del paciente. Se menciona que una de las atenuantes es que el paciente sea de edad avanzada o de la tercera edad, o que el tiempo de evolución de su enfermedad sea superior a 10 años. Esto significa que tenga 10 años siendo diabético. También se menciona que el tabaquismo y el alcoholismo pueden
ser una atenuante en el proceso de la generación del pie diabético o puede generar mayores complicaciones. También se menciona que para que un paciente diabético tenga más probabilidad de generar un pie diabético, tenga un mal control metabólico, que su hemoglobina glucosilada sea mayor al 7.0%. Igual se menciona que el paciente no use el calzado adecuado y que la higiene de sus pies sea deficiente. Igual, por último, dentro de factores de riesgo tenemos los factores de riesgo sociales, donde se relaciona mucho con nivel socioeconómico bajo, que el paciente se encuentra en aislamiento social, o sea que no, pues no esté en contacto tanto ni con familiares ni con personas que puedan, bueno, algunas de las literaturas mencionan preocuparse por la salud que el paciente no está tomando, que no le está dando la debida importancia. Y el último punto es no tener acceso a un servicio de salud. Luego continuamos con factores etiológicos. Ok, ya sabiendo los factores de riesgo, es muy importante tener presente que el pie diabético es muy sensible a todas las formas de traumatismo. Por ello, el talón y las prominencias óseas se vuelven los sitios más vulnerables a las lesiones. Y estas lesiones tienen una característica muy especial y es que transcurren sin dolor. Entonces es muy fácil que éstas se agraven. Así que siempre debemos tener en mente un pie de riesgo, el cual pertenece a cualquier paciente con diabetes que tenga alteraciones de sensibilidad o vasculares, la presencia de úlceras y un antecedente de amputaciones. Ya sabiendo esto, entonces podemos definir tres factores principales que van a estar implicados en la aparición de las lesiones a nivel de los pies, en el cual el primero es la neuropatía, que va a ser secundario a las alteraciones en el metabolismo de las células nerviosas. El segundo es la isquemia, por una interacción entre la glucemia, dislipidemia y un daño endotelial. Y por último, la infección, la cual va a tener una repercusión en la curación de heridas y va a jugar un papel muy importante en las úlceras. Les vamos a dejar el siguiente mapa, el cual resume toda la fisiopatología del pie diabético, pero vamos a ir abarcando punto por punto. Entonces comenzamos con la alteración neuropática. Para explicar esta hay muchísimas teorías, pero la más aceptada es el aumento de la actividad de la aldosa reductasa. ¿Por qué? Cuando tenemos grandes concentraciones de glucosa intracelular, parte de esta va a convertirse en sorbitol gracias a la aldosa reductasa, pero este sorbitol tiende a transformarse en fructosa por acción de la sorbitol deshidrogenasa. Entonces, el acúmulo de fructosa y de sorbitol van a generar una disminución en el gen de expresión del cotransportador sodio-mioinositol, que se va a reflejar a su vez en una disminución de la incorporación celular del mioinositol. Pero ¿por qué es tan importante el mioinositol? Este polialcohol va a controlar los niveles intraneurales de la actividad de la ATPasa de sodio-potasio. Entonces, al estar alterada, va a darnos acúmulos de sodios a nivel del nodo de Rambier, bloqueando selectivamente la despolarización nodal de las fibras nerviosas con una disminución directa en la velocidad de conducción. Ya sabiendo esto, entonces podemos dividir la neuropatía en diferentes tipos. La periférica tiene como objetivo el pie, o sea, su blanco definitivo es el pie. ¿Esto por qué? Porque va a haber un déficit sensitivo superficial y profundo que se va a acompañar de una disfunción autonómica, la cual va a manifestarse a través de hipoalgesia, parestesia y una hipoestesia térmica. Esta es muy importante porque nos va a dar una incapacidad nociceptiva que va a volver a nuestro paciente más susceptible a daños, a quemaduras, abrasiones, lesiones físicas, químicas, etcétera, y no se va a dar cuenta. Entonces no va a tener un correcto diagnóstico ni tratamiento oportuno. Se menciona que la hipoalgesia es el principal factor para la formación de úlceras. Entonces podemos incluir aquí a la neuropatía motora, la cual se va a dar por una atrofia de los músculos intrínsecos del pie, generando un acortamiento tendinoso que nos va a dar como resultado deformidades de los dedos o de todo el pie, en donde el más común son los dedos de martillo, el pie cabo, y estos van a darnos entonces modificación en los puntos de apoyo, generando callos, ulceraciones, etcétera, que van a formarnos un círculo que no va a tener fin. La siguiente es la neuropatía autonómica o
o autómica, la cual va a ser secundaria a una alteración en el flujo sanguíneo y nos va a dar el ya conocido falso calor del pie. También va a afectar a las glándulas sudoríparas, dándonos una anhidrosis que se va a manifestar en nuestro paciente como piel seca con tendencia a fisuras, en donde estas fisuras van a ser la puerta a las infecciones. También los shunts arteriovenosos van a tener un impacto muy grande, sobre todo en la resorción ósea. Y el punto más crítico de esta neuropatía es el ya conocido pie de Charcot, el cual es una retracción de los tendones flexores del pie que va a generar las malformaciones. Se va a acompañar de una denervación simpática que va a aumentar directamente al flujo sanguíneo y nos va a dar una resorción del hueso. Por la resorción del hueso, este va a tener cierta debilidad que se va a implicar en las microfracturas patológicas que nos van a dar las lesiones conocidas de esta patología. El siguiente punto es la enfermedad vascular periférica, la cual vamos a traducir como isquemia. ¿Por qué? Porque habitualmente el sistema circulatorio de nuestros pacientes se va a ver afectado, ya que sus arterias estarán calcificadas y por lo tanto más rígidas. Todo el metabolismo de la diabetes, es decir, la glucemia, la liberación de ácidos grasos y la resistencia a la insulina, van a inducir un círculo vicioso que va a atacar directamente la pared vascular, acompañándose de estrés oxidativo, inflamación, hiperactividad de las plaquetas, que se va a reflejar en una disfunción endotelial. Entonces, si se activa todo este sistema, se va a deteriorar de manera directa la función endotelial, aumentando la vasoconstricción, la inflamación y sobre todo va a promover la trombosis. Entonces, vamos a tener dos tipos, macroangiopatía y microangiopatía. La macro es la que abarca las arterias de un calibre mayor a 100 micras y su distribución es bilateral, difusa y distal, que es la característica propia. Después aparece la microangiopatía, que es entonces para arterias menores a 100 micras, y este es sobre todo más funcional, ya que se va a dar una hipertrofia y proliferación de la capa endotelial sin afectar la luz del vaso. Entonces, la macroangiopatía tiene un factor común, que es la aterosclerosis acelerada, el cual por su metabolismo va a propiciar la disfunción endotelial, el aumento de la respuesta inflamatoria, la alteración plaquetaria, etcétera. Entonces, la hiperglucemia va a activarnos al factor nuclear kappa beta, que va a incrementar la expresión de genes tanto proliferativos como proinflamatorios. Y esto va a afectar el endotelio y la capa media, dándonos como consecuencia una disfunción endotelial, mientras que el inhibidor del activador del plasminógeno 1 nos va a dar un incremento tanto en el fibrinógeno y la adhesividad plaquetaria, que nos va a generar un estado protrombótico. Y esta, más la disfunción endotelial, nos dan lo que es en sí la enfermedad arterial periférica. Esto nos lleva entonces a las tres teorías, la teoría metabólica, isquémica e inmunitaria. Las tres tienen en común la hiperglucemia. Entonces solo debemos tener presentes que se va a afectar en cada uno. En la metabólica es la vía de los polioles, en la isquémica la oclusión que van a tener los vasos y en la inmunitaria el déficit de las prostaglandinas y la L-carnitina. El tercer factor es la infección y para esta no existen datos concluyentes sobre la predisposición de los diabéticos a las infecciones, ni mucho menos los mecanismos implicados en ella. Lo que sí se sabe es que la mayoría de los clínicos admiten que hay una mayor incidencia de los problemas infecciosos en estos pacientes. Se han descrito varios factores que favorecen su aparición, como la alteración de los polimorfonucleares, tanto en su quimotaxis, fagocitosis y función bacteriana, así como una anormalidad en la hipersensibilidad tardía. Además, la insuficiencia vascular va a disminuir la oxigenación vascular, alterando así la respuesta inflamatoria y va a afectar entonces a los mecanismos bactericidas de los leucocitos. Por lo tanto, la insuficiencia vascular es el principal factor que va a contribuir al riesgo de presentar una infección. En este mapita les resumimos todo, pero hay que tener presente que todo es causa de un descontrol, tanto de glucosa, presión arterial, lípidos, tabaquismo, etcétera, así como una falta de cuidados como no colocar humectantes, no usar talco entre los deditos, el calzado inadecuado, así como la falta de importancia de las callosidades y a la revisión diaria de los pies. Ok, vamos a continuar con el cuadro clínico. Dentro del cuadro clínico podemos encontrar diferentes
signos de la patología. Primero vamos a empezar con lo que es la hiperkeratosis. La hiperkeratosis, o también llamado callos o durezas, son zonas de piel engrosadas. Estas pueden presentar descamación y se van a presentar principalmente en zonas de máxima presión, como podrían ser las cabezas metatarsianas y el talón. Luego vamos a continuar con lo que son las grietas y fisuras. Se menciona que son lesiones de la integridad de la piel que no afectan a todo su espesor, que van a estar favorecidas principalmente por la resequedad y la deshidratación dérmica. Y se menciona que su principal localización va a ser entre los pliegues interdigitales del pie. Luego tenemos lo que son las deformidades digitales. Estas se mencionan que son producidas por una atrofia de los músculos intrínsecos del pie y un adelgazamiento del tejido celular subcutáneo que se encuentra bajo la cabeza de los metatarsianos. Esto va a generar con más frecuencia lo que se menciona que son los dedos en garra y los dedos en martillo, que ya les había mencionado mi compañera Maleni. Luego tenemos lo que es la artropatía de Charcot o neuroartropatía de Charcot, que se menciona que es la máxima expresión de la deformidad del pie diabético. Esta suele iniciarse a través de una fractura ósea que va a activar va a estimular la actividad osteoclástica, ocasionando destrucción, fragmentación, remodelado y la deformidad. Se menciona que se va a presentar como una pérdida de la bóveda plantar y un acortamiento del eje anteroposterior del pie, generando una convexidad medial y un gran edema por la vasodilatación que se genera. Luego vamos a continuar con lo que es la onicomicosis. Varios autores en este punto mencionan que la onicomicosis en sí no tiene mayor prevalencia en los pacientes diabéticos, a menos de que la causa sea la cándida. Ahí se menciona que esta repercusión es más grave y que el engrosamiento ungueal podría dar lugar a la necrosis del lecho ungueal. Luego tenemos lo que son las úlceras. Aquí en úlceras es importante diferenciarlas porque tenemos lo que son úlceras superficiales y las úlceras profundas. Se menciona que la úlcera superficial principalmente va a ser la destrucción del espesor total de la piel y que se menciona que empieza a través de la callosidad, que posteriormente se ulcera en su parte central provocando un aspecto de sacabocados. Luego tenemos lo que es la úlcera profunda, que es una pérdida de la solución de continuidad o una excavación del fondo, de un fondo necrótico que va a sobrepasar la piel y va a afectar lo que es el tejido celular subcutáneo, los tendones, los ligamentos, el músculo, pero sin llegar a generar abscesos ni afectar el tejido óseo. Luego vamos a tener lo que es el absceso, que se menciona que es un proceso infeccioso agudo de tipo purulento que va a destruir totalmente los tejidos donde este se va a formar. Y se menciona que los abscesos se van a provocar principalmente por bacterias de tipo gram negativas. Luego tenemos lo que es la osteomielitis. Esta se menciona que es una infección ósea de carácter purulento, generado principalmente por Staphylococcus aureus, y que la manera en que como van a llegar los gérmenes del exterior hasta el tejido óseo va a ser a través de heridas accidentales o de incisiones quirúrgicas, o que inclusive se puede mencionar que lleguen a través de un foco séptico preexistente. Luego, por último, tenemos lo que es la gangrena. Aquí se menciona que se desarrolla principalmente y con mayor frecuencia por una trombosis y con la consiguiente necrosis isquémica o gangrenosa. Aquí es importante mencionar que vamos a tener dos tipos de gangrena, lo que es la gangrena seca y la gangrena húmeda. Se menciona que en la gangrena seca, la isquemia, la deshidratación del tejido y la coagulación de las proteínas estructurales van a generar la desecación de la extremidad, dándole el aspecto de sequedad. Por eso se menciona que es la gangrena seca. Y la gangrena gaseosa también se llama gangrena húmeda. Y este proceso infeccioso se menciona que lo provocan principalmente gérmenes anaerobios que van a liberar toxinas, las cuales van a condicionar una proteólisis de los tejidos.
Bien, la triada clásica del pie diabético va a tener ciertas características. Entonces lo vamos a dividir otra vez en enfermedad vascular periférica, así como en la neuropatía y en las infecciones. Ok, entonces vamos a empezar con el cuadro clínico de la neuropatía. Habitualmente la frecuencia de la neuropatía va a aumentar con la edad de los pacientes, la severidad y la duración de su diabetes, llegando a afectar en un 42% después de 20 años de evolución. El primer tipo de neuropatía, que es la sensitiva, se va a caracterizar por un entumecimiento de miembros que va a presentar parestesias, quemazón, dolor lacilante, una pérdida secuencial del tacto, dolor profundo, una alteración de la temperatura, así como en la vibración y sobre todo en la propiocepción. Aquí es muy común la anestesia en guante y calcetín con una pérdida de la sensación de dolor y temperatura, lo cual es muy complicado porque esta característica es la que hace que nuestros pacientes no detecten a tiempo las lesiones y su evolución sea muy rápida. El cuadro clínico de la motora se va a dar por la debilidad y la atrofia de la musculatura intrínseca, pero sobre todo por la deformidad de los dedos, ya que nos va a dar una alteración en la distribución de las presiones, generando lo que Javi ya les comentó, y así nos va a dar el aspecto de un pie ancho y corto con tendencia a la eversión, además de que se va a aplanar el arco longitudinal y se adelgaza la almohadilla adiposa. Finalmente, en la neuropatía autónoma va a haber una disminución en ciertas áreas y un aumento paradójico en otras. Se va a acompañar también de cerosis local y descamación, así como las fisuras y grietas, las cuales nos van a dar entrada a una infección. También es muy común la variabilidad térmica en los pies, sobre todo por la vasodilatación, el edema y la atrofia, así como un aumento anormal de temperatura. En la enfermedad vascular periférica, este es más frecuente y precoz en los diabéticos, afectando sobre todo los vasos distales correspondientes a los tibiales y popliteos, con una oclusión multisegmentaria y unilateral, a diferencia del sujeto que no es diabético, en donde se alteran con más frecuencia la aorta y los vasos ilíacos. Los signos y síntomas corresponden a una claudicación intermitente, la cual tiene que diferenciarse del dolor producido por el movimiento de la artritis o el compromiso neuromuscular. También se caracteriza por un dolor en reposo, sobre todo de un predominio nocturno, así como piel fría, atrófica y brillante, la cual va a tener como efecto secundario una pérdida de vello en el dorso del pie. La atrofia del tejido subcutáneo es también muy importante, ya que se produce gradualmente, desarrollando úlceras y llegando así incluso a la gangrena. El miembro pálido en elevación con rubor en declive es también muy característico de este factor del pie diabético. Por último, la infección nos va a ayudar a completar la triada clásica del pie diabético, la cual en presencia de una alteración vascular y sensitiva, cualquier mínimo traumatismo puede producir una infección muy importante. Mm, A pesar de esto, la mayoría de las infecciones del pie diabético se van a iniciar en las uñas o en los espacios interdigitales, posiblemente debido a un acúmulo de humedad, queratina y residuos que conforman un buen caldo de cultivo para los microorganismos. Estas van a ser de tres tipos: los abscesos de espacios plantares y centrales, el el flemón dorsal del pie y por último el mal perforante, el cual debemos tener siempre presente porque es muy común que los pacientes con úlceras infectadas no sientan dolor a causa de la neuropatía y no tengan una sintomatología hasta una fase avanzada, en donde la infección puede penetrar hasta la neurosis e incluso llegar a hueso, y eso nos da un desenlace fatal. Bueno, para continuar el tema vamos a seguir con el diagnóstico de esta patología. El diagnóstico es meramente clínico, va a realizarse a través de la anamnesis y es necesario que nosotros podamos estudiar la historia global, que quiere decir la historia del paciente, su historia clínica basándonos específicamente en la diabetes, la historia del pie, es decir, si ha tenido ya antes alguna lesión, si es completamente sano, si el paciente tiene las medidas necesarias de control y de prevención del pie diabético, así como si ya presenta úlceras, la historia de la úlcera, es decir, cuándo apareció,
cómo ha evolucionado, si ha tenido tratamiento previo y si no, entonces también podemos estudiar el otro pie para ver cómo ha sido la evolución de esto. De acuerdo a la epidemiología que nos comentaban al principio, nos damos cuenta que el pie diabético es una patología común, por lo cual el estudio del pie en los diabéticos debe ser cada vez que el paciente llegue a consulta para así poder practicar una buena prevención y evitar complicaciones. También va a hacer un examen físico, el cual pues va a estar basado en la observación, así como en algunas pruebas que van a evaluar el daño que ya nos había mencionado Maleni, neuropático, el daño también estructural que puede haber y el vascular, así como también estudios complementarios que si bien no nos van a dar un diagnóstico certero, nos van a ayudar a poder saber qué tan extenso es el daño que hay en el pie del paciente y también nos van a ayudar para decidir qué tratamiento se va a llevar. Ok, entonces comenzamos. El diagnóstico, en el examen físico, debemos revisar constantemente la piel del paciente. Esto porque, pues como dijeron ya, puede haber hiperkeratosis, puede haber deformidades, puede haber fisuras, grietas, puede haber maceraciones, puede haber eczema. Tenemos que estar muy al pendiente de cómo evolucionan estos y así también del tratamiento. Por ejemplo, para la resequedad, para la hiperkeratosis, tenemos que pues recomendar al paciente llevar un seguimiento con los podólogos para así ellos puedan prevenir este tipo de, pues, de complicaciones o de apariciones. Tenemos que vigilar las uñas, uno, que no haya onicopatías en el caso de que no haya infecciones como pueden ser onicomicosis, pero también que no haya uñas encarnadas porque esto puede llevar a cabo la evolución del pie diabético por la lesión que se genera. Vamos a buscar que no haya heridas en sí, si hay callos o si vemos que el paciente se pegó y no se dio cuenta, tenemos que estar buscando siempre lesiones escondidas, por más pequeñas que sean, y prestarles atención. También vamos a buscar edema en caso si es unilateral o bilateral, si hay trastorno de la alineación de los dedos, como engarro, en martillo, como ya habían dicho mis compañeros, hallux valgus, el varus, también trastornos estructurales, porque esto igual puede afectar al paciente si es pie plano, pie cabo, prono, supino, en este caso porque tenemos que añadir todas estas medidas al tratamiento que vamos a llevar con el paciente. Igual vamos a hacer una prueba de temperatura plantar, es decir, vamos a ver si hay asimetría o simetría en la temperatura plantar de los pacientes. Vamos a buscar hacer pruebas de sensibilidad, ya que una de las principales causas del pie diabético es la pérdida de sensibilidad en el pie, por lo cual los pacientes no se dan cuenta que se lastimaron y entonces evoluciona la patología, al igual que vamos a buscar daños estructurales a las articulaciones, como es meramente que el paciente ya no pueda mover el pie, que la articulación del tobillo está afectada o de los dedos. Vamos a buscar o vamos a realizar pruebas para ver qué tal está la vasculatura del pie en sí para evitar que haya cambios vasculares graves y la sensibilidad y pruebas neurológicas. Vamos a buscar si el paciente tiene disestesias, si tiene parestesias, si tiene alguna hiperestesia, eso también es importante, si tiene debilidades musculares o en sí movilidad articular afectada. Ok. El examen físico del pie del paciente podemos complementarlo con varias pruebas. Una de ellas es el test de monofilamento Siemens-Weinstein, el cual vamos a hablar un poco más adelante, pero este es importante para detectar la neuropatía sensitiva. Este es bueno porque tiene una sensibilidad y una especificidad alta, lo cual nos va a decir que el paciente, pues, en realidad sí tiene estas alteraciones. Vamos a también, pues, estructuralmente, como ya dijo mi compañera Maleni, y mi compañero Javier. Ahora, es importante que aprendamos a realizar estas pruebas adecuadamente, porque si no, pues la especificidad y la sensibilidad disminuyen. En este caso,
para estudiar primero el test de monofilamento de Siemens-Weinstein, vamos a ver que es necesario que, uno, adecuemos la técnica al monofilamento que tengamos, ya que hay varios y dependiendo del que tengamos va a ser la técnica. En este caso vamos a usar este que está aquí en la foto, que es el que maneja la guía de práctica clínica de Latinoamérica y de México. Es importante que sepamos usarlo, que sepamos que no se debe de apoyar o no se debe de en sí tocar el área si hay una úlcera o si hay una lesión, sino que va a ser perilesional o periulceral, al mismo tiempo que tenemos que aplicar la presión adecuada, que es hasta que el monofilamento se doble o quede un poco conveado. Las áreas a realizar en las cuales vamos a realizar esta prueba son áreas plantares, aquí están. Podemos ver el dedo gordo del pie y también los metatarsianos. Ok. Las pruebas vasculares son importantes porque, como dijo mi compañera Maleni, se van a ver afectados los pulsos. En este caso es importante checar el pulso popliteo, el tibial y el femoral. Aquí tenemos unas, en la imagen de arriba, tenemos delimitado dos zonas anatómicas donde podemos checar los pulsos de las arterias. Vamos a checarlos normalmente con un Doppler, pero también hay diferentes métodos para checarlos. En este caso, es importante que nosotros nos acomodemos a lo que tengamos presente en nuestra clínica o en nuestra área de trabajo. Y es igualmente importante que sepamos los distintos parámetros que tenemos de resultados para estas pruebas. En este caso, vamos a tener que, igualmente junto con estas pruebas, vamos a tener el índice tobillo-brazo o brazo-tobillo o índice de Yao, el cual es un indicador del grado de isquemia de la extremidad, lo cual vamos a juntar con las alteraciones vasculares. Y vamos a clasificar estos resultados también, que en un momento les voy a platicar cómo, para poder, abordar el pie, abordar la patología y también ver cómo podemos prevenir más daño. Aquí está la prueba de índice tobillo brazo, el cual es importante porque vamos a ver qué tal está la presión o el riego sanguíneo que está recibiendo la extremidad inferior del paciente. En este caso vamos a medir la presión sistólica de la arteria tibial posterior o de la arteria pedia, que de la imagen, el pie que tiene la línea recta, esa es la arteria pedia, y la presión sistólica de ambas arterias, las braquiales, o sea, la izquierda y la derecha, y podemos usar cualquiera de las dos. En esto vamos a hacer como una conversión, vamos a vamos a restar la presión sistólica máxima de las arterias tibial posterior o pedia a la de la arteria braquial y dependiendo de el resultado es como vamos a decidir qué grado de lesión vascular tienen los pacientes. En este caso, los resultados son así. Si el índice ITB es de 0.9 a 1.4, significa que es normal. Significa que el paciente no tiene enfermedad arterial obstructiva o vascular obstructiva. Si el paciente tiene un resultado de 0.7 a 0.9, quiere decir que la enfermedad arterial obstructiva es leve. Y vamos a ver un poco más adelante el manejo. Si el resultado es de 0.5 a 0.7, quiere decir que la enfermedad arterial obstructiva es moderada, lo cual nos va a decir que ya pueden haber más complicaciones como calcificación de la arteria o posible calcificación de la arteria. Si el resultado es menor a 0.5, quiere decir que ya hay una
enfermedad arterial obstructiva periférica grave, lo cual nos va a llevar también a diferente tratamiento. Dependiendo de estos resultados, también es como vamos a llevar a cabo o vamos a decidir si se puede hacer una revascularización de la extremidad del paciente o no. Ok, ahora, dependiendo de qué tal le haya ido al paciente en estas pruebas, vamos a poder realizar otras pruebas para decidir si tiene pérdida de la sensibilidad protectora o si todavía la tiene. Quiere decir que si ya está afectado neurológicamente la extremidad. Hay otras pruebas como las que aparecen aquí. Está el diapasón de 128 Hz. Este va a evaluar la fibra gruesa y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer que el diapasón vibre en las salientes óseas del pie, quiere decir, por ejemplo, en el dedo gordo. Y vamos a comparar el resultado que el paciente tenga de la sensibilidad en el pie con alguna otra parte. Entonces se va a llevar a cabo así. Tenemos el diapasón, vamos a hacerlo vibrar en la clavícula del paciente para que él sepa qué es lo que debe de sentir, o sea, cómo se siente normalmente, y después vamos a hacerlo vibrar en el dedo gordo del paciente. Vamos a hacerlo 3 veces aproximadamente, intercalando una vez vibración real, otra sin vibración y la tercera con vibración real. El paciente nos debe de decir si puede diferenciar entre ellas. Si el paciente diferencia 2 de 3, quiere decir que no hay pérdida de la sensibilidad protectora, lo cual pues nos está diciendo que el daño no es tan grave. Si el paciente se equivoca en 2 de 3, quiere decir que hay pérdida de la sensibilidad protectora y es necesario que atendamos el pie como como un pie con enfermedad moderada, dependiendo igualmente de la clasificación que estemos usando. Pero hay otros, por ejemplo, el martillo, en el cual vamos a usar para evaluar los reflejos, los cuales son importantes, el reflejo aquiliano, el palito, que es para ver si podemos, si el paciente tiene pérdida de la nocicepción. Si sí, entonces se añade a pérdida de la sensibilidad protectora. Y también, pues, si lo tenemos a la mano o si nuestra unidad lo tiene, el neurotensiómetro, el cual va a también evaluar la integridad de la fibra gruesa. Si el paciente es insensible al monofilamento, entonces tenemos que, 1, evaluar cualquiera de estos o 2. Okay. Entonces aquí está los valores normales de la evaluación de los parámetros vasculares y neurológicos. Como les decía, los vasculares son la palpación de los pulsos en la isquemia o rubor, o sea, al estar evaluando la piel del paciente en la observación, el tiempo de relleno venoso y el relleno capilar, y los neurológicos, que es el monofilamento de Semmes-Weinstein, lo cual quiere decir que si nosotros al aplicar la presión en la planta del pie, el paciente detecta que estamos aplicando la presión. El biotensiómetro, a qué voltaje el paciente siente la vibración, que tiene que ser menor a 25 voltios. La precisión vibratoria, que eso también es con el diapasón, y los reflejos tendinosos que estén presentes. Todo esto quiere decir que el pie del paciente está sano y tiene que ver con las clasificaciones. Ahora, el diagnóstico, como les decía, también tiene que ver algunas pruebas complementarias de laboratorio y de gabinete, y aunque no nos van a hacer un diagnóstico certero, nos pueden ayudar. Uno es hemograma, la glicemia, la cual pues es importante y por eso están aquí abajo puestos los parámetros, porque unas de esas, como ya sabemos, la hemoglobina glucosilada es importante para en realidad poder saber el control que está llevando el paciente y cómo ha progresado la patología principal, que es la diabetes. Y esto, si la hemoglobina glucosilada es mayor a 7.5, quiere decir que tiene un control deficiente y tiene mayor riesgo de que el pie diabético avance. Proteínas totales y fraccionadas, cituria, eritrosedimentación, coagulograma,
podemos realizar estudios de imagenología, estudios hemodinámicos y estudios neurofisiológicos. Igualmente, todos estos son para evaluar el estado integral del paciente, porque en sí, como nos platicaba Maleni, las alteraciones que se llevan a cabo para que el pie diabético pueda aparecer no son solamente de la extremidad, sino que son en general. Ok. Estudios de gabinete. Okay, antes de pasar a esto, es importante mencionar que al realizar los estudios de laboratorio, el paciente debe ser completamente honesto al contestar los antecedentes personales y la historia clínica, porque es importante que nos platique la evolución de la diabetes, el grado de control metabólico, el cual pues podemos verlo al checar la hemoglobina glucosilada, pero también pues es importante que el paciente esté consciente del daño que puede causar si no lleva un control adecuado. Si hay enfermedades macrovasculares, que es para lo que vamos a estar realizando los demás estudios, e igualmente pues si el paciente tiene dolor en reposo, si es claro que tiene alguna alteración y si él lo sabe. Mucho del tratamiento y la prevención del pie diabético es que el paciente esté educado para poder llevar a cabo los cuidados necesarios para evitar que la patología avance. Okay. Los estudios de gabinete, como les decía, pueden ser radiografías, tomografías axial computarizada o TAC, ultrasonidos, los cuales nos ayudan bastante a ver complicaciones, técnicas de medicina nuclear que en sí, por ejemplo, en las guías de práctica clínica no están mencionadas, pero pues en literatura de otros países sí. Y la resonancia magnética normal y nuclear. La resonancia magnética, eso sí nos ayuda bastante porque nos ayuda a evaluar partes blandas y los cambios que se pueden llevar en esta. Y la angiografía, la cual pues nos ayuda en sí para evaluar el riesgo de o la magnitud del daño vascular que tiene la extremidad del paciente. Las radiografías. Las radiografías en sí no nos pueden decir pues el daño exacto que tiene el paciente y ese pues más que nada lo vemos exteriormente, pero nos pueden dar datos de infección y de la gravedad del daño que hay ya a las partes óseas. En una radiografía podemos observar aumento de gas, lo cual nos indica una infección. Puede haber disminución del espacio interóseo. Pueden haber calcificaciones arteriales. En la tercera imagen podemos ver esas flechitas que están ahí, nos indican una calcificación de la arteria pedia, al igual que pueden haber ya deformidades óseas, como nos mencionaban nuestros compañeros, los dedos de martillo o en garra. Es importante que llevemos un control con el paciente, ya que las radiografías nos pueden ayudar a saber la historia que ha llevado el pie diabético y así como la remisión o la mejora de los datos clínicos que hay. Si nosotros no tenemos a la mano estas alteraciones, estos métodos de gabinete, entonces pues el diagnóstico sigue siendo meramente clínico. Igualmente podemos ver el grado de degeneración ósea, lo cual es más común en el antepié inferior. Igual. Les decía que la resonancia magnética es uno de los estudios como de elección, igualmente en la complicación que mencionaba Maleni, que es el pie de Charcot. En este caso, la resonancia magnética nos va a hablar mucho de las partes blandas, de cómo pueden cambiar a través del tiempo que lleve la patología, y nos pueden hablar de callos óseos, los cuales tienen una presentación característica porque hay un cambio en el brillo en las radiografías. En sí, también nos pueden mostrar el grado de infección
¿Qué tan grande es una úlcera? Internamente, como la segunda imagen podemos ver, ahí se ve la pérdida de la continuidad en la piel, así como cómo ha entrado el proceso infeccioso, y nos van a hablar de la progresión de estas, lo cual puede evitar que nosotros lleguemos a una complicación como osteomielitis o del hueso y de la articulación. También podemos ver, como decía aquí, tendosinovitis, igualmente, lo cual no es una vía común de diseminación de las infecciones, pero puede ser también una de las vías que la infección utilice para ascender. Podemos ver un engrosamiento y acumulación de líquido en las vainas de los tendones, lo cual es importante para tratar esas articulaciones y evitar que el daño siga. Como les decía, la verdad es que en general el tratamiento del pie diabético es mucha prevención para evitar que aparezcan más complicaciones. Igualmente podemos observar que en las resonancias magnéticas comparar la relación de las partes óseas a las partes blandas, los cuales muchas veces se ve comprometida. Igualmente podemos observar fisuras óseas, como es común en el pie de Charcot, el cual normalmente en el calcáneo es donde se pueden observar bastante, y cómo es que ha cambiado gracias al tratamiento que demos. Vamos a hablar un poco del tratamiento más adelante, pero también es importante que nosotros tengamos en mente todos estos cambios y que tampoco son tan necesarios para el diagnóstico. Estudios hemodinámicos, como ya les había mencionado antes, que es el índice tobillo-brazo, las presiones segmentarias. Varias de estas pues no están en nuestras guías de práctica clínica ni de Latinoamérica, pero pues están presentes. Igual, como les decía, el Doppler sí nos ayuda bastante a conocer si hay isquemia, grado de isquemia y, por ejemplo, si hay mejora en ella después del tratamiento. Ok. También hay varios sistemas de categorización de riesgo, es más que nada de la neuropatía. Esos se van a basar en los resultados que tengan de las pruebas que hicimos antes, pero se categorizan del 0 al 3, y es no neuropatía, neuropatía y o deformidad, y la tercera es si hay úlceras o amputaciones previas. Esto, lo cual es el factor de riesgo, y es cada cuánto tenemos que evaluar al paciente. Se recomienda que las evaluaciones del pie diabético se realicen en los diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico y en cada consulta, o sea que no dejemos pasar ni una consulta sin evaluación del pie. Y en los diabéticos tipo 1 se recomienda que sea 5 años después de su diagnóstico. Ok. Para la polineuropatía diabética es importante que nosotros hagamos cuestionarios de signos y síntomas para que podamos evaluar qué tal va el paciente. Hay un cuestionario que se llama NDS, o el Neuropathy Disability Score. Este nos va a ayudar a predecir el riesgo de presentar úlceras en los pies. Igualmente podemos usarlo junto con el monofilamento y con las pruebas neurológicas que les había comentado. El NDS va a valorar la sensibilidad térmica, la algésica, la vibratoria y el reflejo alquilio del pie, los cuales son todos pruebas que podemos medir con el diapasón, con el palillo, y que podemos usar para evaluar qué tal va la sensibilidad protectora del paciente. Ok. Ahora,
el diagnóstico del PND o de la pérdida de la neurosensibilidad protectora se basa en las pruebas y si tenemos la prueba del NDS también. Se debe confirmar un segundo test diagnóstico, pero en sí, si tenemos los hallazgos clínicos y el score, entonces podemos hacer un diagnóstico perfecto. Al igual que esto, al mismo tiempo que estamos diagnosticando la pérdida de la neurosensibilidad protectora, tenemos que clasificar las úlceras o el riesgo de úlceras, el cual es importante porque, como decían mis compañeros, una de las complicaciones más graves es las infecciones, las cuales llevan muchas veces a las amputaciones de las extremidades inferiores de los pacientes. La clasificación del riesgo de úlceras se va a dar. El riesgo bajo es si el único dato es una puntuación, el score, mayor o igual a 6, que quiere decir que clínicamente el paciente no presenta ninguna alteración grave, o que la segunda prueba complementaria no nos mostró complicaciones. El riesgo moderado es cuando en el NDS es mayor o igual a 6, pero cuando, voy a regresar un poco, pero cuando la percepción vibratoria del paciente fue mayor a 25 voltios o milivoltios, lo cual quiere decir que en la prueba del biotensiómetro el paciente no necesitó más de lo normal. O en la escala del diapasón tener un -2. El riesgo elevado se da cuando, además de la pérdida de la sensación a la presión con el monofilamento, que 2 de cada 3 veces al estimularlo, y lo cual quiere decir que su neuroprotección o la sensibilidad protectora pues se ha perdido totalmente. Independientemente de dónde los podamos clasificar en el riesgo de úlcera, los pacientes con antecedentes de úlceras, o sea, que ya han tenido una úlcera o con amputaciones, son los pacientes que más corren el riesgo de que pueda recidivar o que aparezcan nuevas úlceras. Ok. La clasificación del pie diabético es importante y se usan muchas clasificaciones. Una de ellas, y la más común, es la de Wagner o Wagner. Esta nos va a dividir el grado de úlcera en 5 o 6, si quieren decirlo: el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5. La clasificación de la Universidad de Texas, la cual es muy aceptada. La de McCook, que pues mencionaba que se usa mucho en Cuba, pero hay que complementarla también. Y también tenemos la clasificación PEDIS, la cual se usa en nuestra guía de práctica clínica. La clasificación de Wagner nos va a hablar que en el estadio 0, el pie no tiene ninguna lesión y no es un pie de riesgo. Pueden haber callos más o menos gruesos, las cabezas metatarsianas están prominentes, los dedos pueden o no estar en garras y pueden haber no deformidades óseas, pero estas no son tan graves. En el grado 1 hay úlceras superficiales, lo cual quiere decir que ya hay lesiones, y hay una destrucción total del espesor de la piel, o sea, que quiere decir que ya no hay piel en donde está la lesión. El grado 2 es cuando hay úlceras profundas, el cual penetra la piel, la grasa, los ligamentos, pero no afecta el hueso, y esta sí es una herida infectada. El grado 3 es una úlcera profunda con un absceso, en lo cual en estas ya hay un mal olor característico, es profunda, hay secreción y es muy extensa. En el grado 4 es una gangrena limitada y ya hay una necrosis de parte del pie, y en el 5 es cuando es una gangrena extensa y todo el pie se ve afectado. Entonces aquí tenemos unas imágenes de cómo podemos clasificar
con la clasificación de Wagner, que una es cuando tal vez presentan callos, así como está en el grado 0, en el grado 1 hay una pequeña lesión, en el grado 3 ya hay una lesión, y por ejemplo aquí nos ejemplifica bien que ya se puede ver músculo, ya se puede ver tejido subcutáneo celular. En el grado 3 es cuando ya hay una infección, hay mal olor, es profunda, y ya hay infección del hueso, osteomielitis, y la 4 es cuando hay una gangrena limitada, como podemos ver ahí, y la 5 es ya que engloba a todo el pie. Hay efectos sistémicos y es una gangrena extensa. La clasificación de la Universidad de Texas para el pie diabético, esta nos clasifica en estados, estado A, B, C, D, y en grado 0, 1, 2, 3. El estado A y el grado 0 es una pre o post-ulceración completamente epitelializada. ¿Qué quiere decir? Que esta clasificación nos evalúa si hay úlceras, si hubo úlceras que ya están sanadas o si todavía no hay. Entonces es muy útil porque nos evalúa con un daño ya previo. El grado 1 es una lesión superficial que no incluye tendón, o sea que es solo piel. El 2 es una lesión penetrante que ya incluye tendón o la cápsula. Y el grado 3 es una lesión penetrante al hueso o articulación. El estado B es que hay una infección. El C hay isquemia y el D se agrega isquemia e infección. Entonces, aquí es más como un agregado de las cosas que podemos encontrar hasta llegar al estado D, dependiendo de, obviamente, del grado, es qué tan complicada está. Y pues también mencionan mucho los artículos que es de las más usadas. Y la clasificación de PEDIS, la cual nos usa la Guía de Práctica Clínica Mexicana y en la cual basa su tratamiento, más que nada el farmacológico. Esta nos evalúa en grado 1, 2 y 3 y también evalúa la extensión del daño, la profundidad de la herida, o sea, de la úlcera, si hay infección y la sensibilidad de protección o la pérdida de la sensibilidad protectora. Como podemos ver, esto y se clasifican en PEDIS 1, PEDIS 2 y PEDIS 3, dependiendo del grado que tenga en cada uno de estos apartados. Ok. El tratamiento del pie diabético es, como les dije, 1, controlar los factores de riesgo, que ya es modificar en sí el estilo de vida del paciente. Si fuma, que deje de fumar. Si es obeso o sedentario, que deje de ser sedentario y realice actividad física. Si es hipertenso, controlar la hipertensión. Si es dislipidémico, controlar la dislipidemia. El control metabólico, que es la dieta y los hipoglucemiantes, lo cual quiere decir que el paciente diabético con pie diabético necesita llevar un control mucho mayor que un paciente que no presenta esta patología. Es importante que ayudemos al paciente a que pueda controlar sus factores de riesgo y lleve control metabólico antes de que aparezca el pie diabético. También vamos a usar antibióticos en caso de infección, tratar la hipercoagulabilidad y también vamos a emplear los hemorreológicos. En el caso de las antibioticoterapias, vamos a tener que la primera opción, vamos a hablar un poquito más adelante, pero son antibióticos de amplio espectro para ayudarnos a que el control del paciente, pues para ayudarnos a que se controle bien esa infección. Pero los primeros pues, son penicilinas, betalactámicos, sulfas, cefalosporinas. Podemos añadir aminoglucósidos siempre y cuando haya una buena función renal, y quinolonas. Y la hipercoagulabilidad la vamos a tratar con 1, agentes fibrinolíticos, antiagregantes plaquetarios,
hemodiluciones y anticoagulantes según el grado de retinopatía, si hay retinopatía, y los hemorragiólogos, pues como la pentoxifilina. El tratamiento es muy enfocado dependiendo a lo que encontremos, porque el paciente puede o no presentar infección. Entonces, si no la presenta, no vamos a irnos no vamos a darle profilaxis, sino que simplemente vamos a tener medidas de control en los factores de riesgo metabólicos y vamos a enseñarle cómo evitar complicaciones. Ok, entonces vamos a tener que, uno, son las medidas generales. Esto, dependiendo del estadio de Wagner que tengamos, si es en el 0, pues es meramente prevención. Vamos a enseñarle a que siempre tenga humectados los pies, a cómo limar sus uñas, lo cual es, muchos pacientes llevan control con podólogos, y si no, tenemos que enseñarles cómo cortar bien las uñas, cómo limarlas para evitar encarnaciones. Vamos a pedirle que tenga revisiones constantes y vamos a enseñarle a él o a un familiar a revisar el pie constantemente y a evitar situaciones de riesgo, lo cual quiere decir que el paciente pues use el calzado adecuado, use los calcetines adecuados, no haya en su hogar objetos con los que pueda lesionarse y que pues sea consciente de cómo debe revisarse. En el estadio Wagner 1 vamos a tener que necesitamos ya un reposo absoluto de 3 a 4 semanas, el cual, si recordamos, Wagner ya tiene una lesión que no es profunda, pero que es necesario descanse. Va a haber un desbridamiento, o sea, una limpieza de la úlcera, lavados abundantes con solución e hidratación periulceral. Eso es importante también, no tocar la herida, sino solamente alrededor. En el estadio 2, que es Wagner 2, va a haber reposo absoluto, una constante limpieza con solución. Y en todos estos estadios las curaciones son cada 24 a 48 horas. El reposo absoluto, sí es hasta que lo indique el médico, no podemos dar como un tiempo límite. Limpieza con solución, desbridamiento quirúrgico, exploración interna de la úlcera, que aquí ya vamos a poder limpiar más internamente porque ya es una úlcera profunda. Y si hay a la infección, vamos a dar antibiótico, podemos aplicar sulfadiazina argéntica y apósitos de plata. Eso es importante, que hagamos las curaciones cada 24 a 48 horas. En el Wagner 3 ya es un desbridamiento quirúrgico en hospital, en áreas de celulitis, en abscesos, y si hay osteomielitis, obviamente vamos a dar antibióticos, normalmente es intravenoso. En el Wagner 4 necesitamos una hospitalización y pues ahí se van a llevar a cabo las curaciones, la monitorización de la necrosis, si es que hay necrosis, y en el 5 como ya es un estadio de gangrena general en el pie, entonces pues se necesita una atención más constante. Igual, como ya había dicho, controles de la glucemia, de la tensión arterial, dislipidemias, y pues que el paciente también pues esté consciente de que necesita dejar los hábitos que lastimen o que ayuden a que esta patología avance. Ahora, hay varios métodos que podemos usar. Uno es descarga de la antepié, lo cual quiere decir que vamos a evitar que el paciente al caminar o que en cualquier momento la herida esté en contacto con el piso o con cualquier superficie. Aquí podemos ver 3 opciones. Hay calzado especializado para esto, como los primeros 2, y también se pueden hacer descargas de fieltro o de resina, como la que aparece abajo del zapato. Esto es importante si el paciente pues tiene 1 o 2 lesiones y queremos evitar que se empeore la úlcera. Es válido para todos tipos de heridas y en todos los tipos de pie de riesgo,
y se debe evaluar la urgencia desde el inicio de la herida hasta la cicatrización. O sea, siempre tenemos que estar valorando cómo va avanzando, si la infección ha aumentado o si es necesario pasar a otro tratamiento. Tratamientos en sí para las heridas, como son la desbridación, normalmente quirúrgica, es un desbridamiento, y limpieza mecánica. Esos necesitan ser bien realizados, ya que se necesita una limpieza total de la herida. En caso de pie isquémico, la limpieza debe ser muchísimo más cuidadosa y a veces, si hay necrosis, debemos evitarla. También hay otro tratamiento alternativo, que es la momificación. Normalmente es de los dedos y pues se hace el secado de la necrosis presente por un antiséptico, como por ejemplo la povidona yodada o la fluoresceína, y esto es para evitar que avance, pero también pues no hay, se pierde el dedo, entonces, o la zona momificada en sí, entonces, como podemos ver en estas imágenes. También hay otros tratamientos como, voy a mencionarlos un poco adelante, pero como la terapia hiperbárica o la tratamiento por presión negativo local, pero ya dependiendo de lo que diga el médico. Ahora, si hay infección, vamos a usar antibioticoterapia, y aquí en estos dos cuadros está el tratamiento que nos sugiere nuestra guía de práctica clínica basados en la clasificación PEDIS, y abajo es el tratamiento que nos ofrece la guía latinoamericana y bibliografía española, basándonos en la clasificación de Wagner. La guía de práctica clínica nos menciona que para estadios PEDIS 1 y PEDIS 2 vamos a dar cefalexina o ceftriaxona o betalactámicos con inhibidores de betalactamasas o quinolonas de segunda generación. En el PEDIS 2, 3 y 4 vamos a dar ceftriaxona, igual betalactámicos con inhibidores de betalactamasas como es ampicilina con sulbactam o trimidorvin con sulfametoxazol. Podemos también dar ciprofloxacino, y estos primeros podemos o no combinarlos con clindamicina o meropenem o emapenem. Y si tenemos un paciente con infección aguda, pero que esta infección ya es sistémica, o sea, el paciente tiene sepsis, entonces vamos a dar levofloxacino o ciprofloxacino con betalactámicos e inhibidores de betalactamasas como es ampicilina con sulbactam. El tratamiento de esto se va a llevar a cabo en el PEDIS 1 y 2 por 1 a 2 semanas, y en el PEDIS 3 y 4 de 2 a 4 semanas, o sea que nada más dobla el tiempo. De acuerdo a la literatura española, en el estadio de Wagner 1 y 2 vamos a dar antibioticoterapia con analgésicos, que es amoxicilina con ácido clavulónico o levofloxacino, y a partir del Wagner 3, o sea 3, 4 y 5, vamos a dar piperaciclina con tazobactam o ceftriaxona con metronidazol. En pacientes muy graves podemos dar imipenem, meropenem o glucopéptidos, como mencioné en el PEDIS 3 y 4. El tratamiento para el pie de Charcot, que había mencionado mi compañera Maleni, es para el dolor, que normalmente se pueden usar AINES, o igual se menciona que se puede usar paracetamol o analgésicos de segundo grado, bifosfonatos para la pérdida ósea, y si hay daño severo articular o deformidad, se añade ya un tratamiento quirúrgico. La terapia hiperbárica, pues como la mencioné antes, se trata más que nada de evitar o tratar de controlar el daño de la úlcera al exponerla a oxígeno al 100%, en lo cual tiene que ser por lo menos de 1.4 atmósferas. Y entonces, esas terapias, necesitan mucho tiempo, muchas sesiones, de 30 a 40 sesiones de como 120 minutos. Entonces, igual, pues son terapias que los médicos pueden usar. El tratamiento de la neuropatía
En este no hay un tratamiento específico porque el tratamiento médico pues es solo ayudar a el dolor. De forma global, el tratamiento tiene una mejoría del 50% del dolor en el 50% de los pacientes. O sea, no podemos evitar tanto pues que haya dolor en esos pacientes. Se puede incluir el control de la diabetes, el ácido salicílico, el paracetamol, como les mencionaba, los tricíclicos, duloxetina, carbamazepina, fluoxetina, y capsaicina local. Entonces, solo es como para ayudar al paciente a que no pues tenga tanta molestia, pero tampoco ayuda tanto. El tratamiento quirúrgico, aquí entran, uno, la cirugía preventiva en pies no isquémicos, el tratamiento quirúrgico de los dedos de garra, del halus valgus, de las uñas encarnadas, del alargamiento del tendón de Aquiles, lo cual puede disminuir un poco la hiperpresión plantar del antepié, lo cual puede llevar también a daño. Y todas estas son, una puede ser para evitar ulceraciones, si es un pie de riesgo. Igual puede haber el tratamiento, por ejemplo, la desbridación, que es un tratamiento urgente ante la presencia de gas en tejido profundo, presencia de absceso o fascitis necrosante. Y, por ejemplo, para el pie de Charcot, en este caso se puede usar un tratamiento quirúrgico, pero no en la fase aguda, porque no ayuda de nada y si hay úlceras activas, entonces no debemos usar esto. Se puede usar si hay úlceras crónicas, si hay una protusión ósea por la destrucción osteoarticular o podemos simplemente resecar una parte del hueso prominente para acelerar la curación de la úlcera. El tratamiento vascular, se da por medio de evaluación de la revascularización de los pacientes. Sí, y esto pues se lleva a cabo en caso de que las pruebas vasculares nos den, o que por ejemplo, que las arterias ya estén calcificadas, que haya mucho daño, pero esto lo evalúa pues medicina vascular. Y las amputaciones. En este caso las amputaciones se dan por criterios. Es si el paciente tiene ya factores de riesgo, si tiene mucho daño o si vemos que no hay una mejora después de cierto tiempo de tratamiento. En este caso podemos ver en este diagrama cómo se elige el tratamiento que se va a dar dependiendo de los estudios vasculares que tengamos. Igualmente, las amputaciones se dividen en menores y mayores. Menores es cuando solo involucran al pie, ya puede ser el antepié, el medio pie o el retropié. Y las mayores son la infracondilia y la supracondilia, los cuales pues deberíamos evitar por el uso de la prevención en los pacientes. Pero pues como decía mi compañero antes, la mayoría de los pacientes van a tener alguna amputación por las lesiones. El pronóstico, también. En el tratamiento entra la rehabilitación. Es importante la rehabilitación porque muchas veces los pacientes no van a poder llevar a cabo su vida normal, ya sea porque tienen mucho tiempo de reposo, por la amputación, por la revascularización o por el tratamiento que se les dio. Entonces, también los pacientes pues deben ir a rehabilitarse lo más pronto posible para evitar pérdida de la movilidad de la articulación, pérdida de la función de la extremidad. Ok. Ajá. El pronóstico y la prevención. El pronóstico en sí es difícil de dar, pero se da dependiendo de la prevención que tengamos y del tratamiento que se lleve a cabo. La prevención es importante, es
reconocer, saber actuar frente a situaciones de riesgo, y esto es educar al paciente, integrar a su vida cotidiana acciones preventivas como mencionaba mi compañero Javier, el calzado correcto, la inspección diaria de los pies, cuidar la higiene diaria de los pies, enseñarles a evitar que queden húmedos los pliegues interdigitales, como mencionaba Maleni, evitar que haya resequedades, evitar que haya lesiones y si sí, que se traten prontamente, aportar y mantener la hidratación necesaria, el corte de uñas apropiado, como les mencionaba, es importante que los pacientes se eduquen y si no, que un podólogo experto lleve el control de esto, y el cambio diario de calcetines, se pide que sean de fibras claras, de algodón, y pues es saber los signos, la detección de signos de alarma, saber qué buscar en caso de que, y pues que el paciente sepa en realidad observar su pie y evaluarlo. Sí, el pronóstico es reservado en casos mayores, cuando hay pérdida de la neurosensibilidad protectora, es reservado para la función, para la estética y para la vida. Si hay úlceras, normalmente en Wagner 3, el pronóstico para la función y para la estética es malo, pero si nosotros llevamos un control adecuado de el tratamiento farmacológico y de la prevención, entonces normalmente los pacientes pues tienen un buen pronóstico si se lleva a cabo esto. Y bueno, eso es todo de nuestra presentación y pues gracias.